En este programa, conoceremos un mar primitivo que ha sobrevivido a cambios climáticos globales, glaciaciones y extinciones masivas. Observaremos la evidencia más antigua de vida terrestre. Y nos asombraremos con pozas multicolor que conservan microorganismos ancestrales. Cuatro Ciénegas, una maravilla natural en medio del desierto. Está situado en el centro del estado de Coahuila, a 740 metros sobre el nivel del mar. Hace más de 3.000 años era un mar primigenio. Aquí evolucionaron estromatolitos, estructuras cuya formación se debe a la actividad de poblaciones microbianas, la evidencia más antigua de vida terrestre. Está rodeado de cadenas montañosas que rebasan los 3.000 metros de altitud. Cuatro Ciénegas es clasificado como un sitio Ramsar, es decir, un humedal de relevancia internacional por sus dunas de yeso y biodiversidad endémica. Ahora me encuentro con la doctora Gabriela Olmedo, ella es directora del CIMBESTAB, Unidad Irapuato. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. No, esta es su casa, qué bueno. Muchas gracias. Oiga, platíquenos, vamos a hablar de su investigación, lo que usted está realizando en Cuatro Ciénegas. Primero que nada, platíquenos, ¿cómo es que llega usted a este lugar, pues en Coahuila, en el norte del país? Pues mira, la historia es muy curiosa porque resulta que pues, todo el mundo conoce a la doctora Valeria Sousa, ¿no? Valeria Sousa, quien empieza todo el trabajo de microbiología en Cuatro Ciénegas. Y resulta que Valeria encuentra un grupo de bacterias que se llaman bacillus. Y pues yo soy experta en bacillus, pero hago otras cosas, ¿no? Nada que ver con Cuatro Ciénegas. Pero alguna vez Luis Herrera, que comenzaban entonces con la unidad de genómica avanzada, escucha a Valeria y dice, deberíamos de estar secuenciando los genomas de todas estas bacterias de Cuatro Ciénegas. Invita a Valeria y cuando Valeria da la plática aquí con nosotros, yo digo, yo quiero trabajar con eso, ¿no? Y pues obviamente me invitan, ¿no? Me dicen, pues órale, encárgate, vamos a secuenciar esto. Y empecé a trabajar con ella en la secuenciación, pero yo quería saber qué estaba haciendo, ¿no? Dije, bueno, ahorita vengo, primero voy a Cuatro Ciénegas para ver qué estoy haciendo. Claro. Y fui a Cuatro Ciénegas para entender de qué se trataba el proyecto. Hay unas formaciones que son algo que hace muy famoso a Cuatro Ciénegas, se llaman estromatolitos. Entonces, en unas hermosas pozas, de repente tú ves una piedra y si no sabes nada, dices, ah, pues padre tu piedra, ¿no? Pero cuando alguien te dice que esa piedra es una formación de bacterias muy antiguas, que capa por capa van mineralizando lo que está en la poza y va creciendo la piedra, y resulta que esas piedras, que se llaman estromatolitos, son la primera evidencia fósil del origen de las bacterias en el planeta. Entonces, estos fósiles los encuentras en todo el mundo, pero resulta que en Cuatro Ciénegas están vivos y están formándose. Entonces encuentras unas piedritas así muy pequeñitas y son las que están apenas creciendo. ¿De algunos miles de años? Pues sí, tienen miles de años y entonces están creciendo. Y dices, ¿cómo puede ser que estos fósiles que nos remontan al origen de la vida, porque así se formó la vida y así empezaron estas bacterias
a estar apropiándose y a estar dando soluciones bioquímicas para poder vivir en el ambiente de este planeta, y todavía lo tienes allí. Entonces, realmente te estás transportando al pasado, y cuando ves esos estromatolitos, dices, pues vamos a estudiarlos. Entonces, se ha hecho mucho trabajo para estudiarlos y ver qué bacterias forman parte de estas piedras bacteria. Y bueno, pues eso es una de las primeras cosas que llama la atención. Si a cualquier chavo tú le dices, oye, el estromatolito, dice, no sé de qué hablas. Ah, pero si tú se lo dices a un chico de la prepa de Cuatro Ciénegas, sabe perfecto qué es un estromatolito, sabe cómo se estudia y te puede comentar de una técnica molecular para identificar las bacterias. Entonces son chicos que a través de estos talleres que se hacen en sus propias instalaciones, pues son muy conocedores de lo que tienen allí en su ambiente, y esa es la idea, ¿no? Que se apropiaran del conocimiento de lo que vale Cuatro Ciénegas para que ellos mismos lo protejan. Esta zona es una zona privilegiada en el mundo. Me contó que se llevó una sorpresa interesante al encontrar bacterias en este lugar. ¿De qué se trata esto? Mira, resulta que allí en Cuatro Ciénegas la historia geológica es muy interesante, porque en alguna época Coahuila pues tenía su playa, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa época, pues todo lo que es la costa de Veracruz ni existía, ¿no? Entonces, de repente, cuando emerge toda esta parte y tenemos una nueva franja y nuevas cordilleras en México, pues se le va la playa a Cuatro Ciénegas, y lo que ocurre es que parte de esta agua queda enterrada, y al estar rodeada de montañas y en un desierto, es muy difícil que haya intercambio genético hacia afuera y hacia adentro de Cuatro Ciénegas. Entonces, cada una de estas pozas realmente resguarda organismos únicos de Cuatro Ciénegas que no han podido contaminarse de nada de fuera, y que años y años siguieron allí, evolucionando allí. Entonces, cuando nosotros hicimos un análisis de qué cosas había ahí, como a mí lo que me gustan son las bacterias que se llaman bacillus, pues soy pero obsesiva con los bacillus, ¿no? Y digo, a ver, echen para acá los bacillus. Empezamos a estudiarlos, hicimos una colección de más o menos 2.500 bacillus, hicimos la identificación. Esto se hace a través de la molécula del ADN, y al momento de hacer la comparación con otras moléculas de ADN de todo lo que existía en el planeta, nos encontramos que la mitad de lo que encontramos nunca se ha visto en ningún lado del planeta. Y esta es una bacteria súper famosa. Todo el mundo estudia los bacillus porque son importantes en la agricultura, como patógenos, como lo que sea. Y se ha explorado dentro del planeta Tierra el fondo del mar, las partes congeladas, polo norte-sur, desiertos, todo se ha explorado. Y entonces, ya que dices, bueno, yo creo que ya acabamos de explorar, ¿no? Llegas a Cuatro Ciénegas y de 2.500 bacterias que tomas, dices, pues, oye, pues hay un montón que son completamente nuevas. Nuevas especies dentro de los bacillus. O sea, es tremenda la diversidad que hay. Entonces, pues sí, o sea, realmente sospechábamos que había cosas muy interesantes, cosas que habían estado ahí resguardadas en lo que le llama Valeria el mundo perdido. Y realmente el mundo perdido está allí, ¿no? No nada más con los estromatolitos, sino también con estos pequeños jurásicos, dinosauritos bacterianos que les llamamos bacillus, y que de veras son únicos en este planeta. Es una cápsula del tiempo que ha sobrevivido millones de años, ¿no? Más de 3.000, 4.000 millones de años. Bueno, todo el planeta tendría eso, pero sí, sí hace 60 millones de 60 años. 60 millones mínimo. Mínimo. Okay. Y pues efectivamente estamos apenas concentrados en un grupo de bacterias, en el género Bacillus. Okay. Entonces, pues cuando empecemos a concentrarnos en más géneros o más cosas, pues nos esperan muchas más sorpresas. Este sitio pues, está siendo impactado de manera brutal y acelerada en los últimos años. Y ha permanecido pues, 60 millones de años intacto, tal vez en los últimos 100, 200 años o en las últimas 5 décadas, ha tenido pues, un impacto muy adverso. No, yo creo que en las últimas, en los últimos 20 años es tremendo. Es un lugar en donde el humedal pierde agua por segundo.
se saca agua día y noche. De manera constante se está sacando agua para alimentar ejidos, para irse a otras ciudades. Entonces dices, bueno, a nosotros nos ha tocado que en 10 años de trabajar allí, yo voy y en cada lugar de muestreo, en la orillita, porque no perturbamos y desde la orillita trabajamos, yo siembro un palito de PVC y lo pinto. Digo, aquí está mi sitio de muestreo. A los 2 años, ¿no? Bueno, voy cada rato y digo, oye, mi sitio de muestreo ya se me fue más para allá. Pongo otro palito en mi sitio de muestreo. Quiero que veas la colección de palitos, que ya no queda más que un charquito así de agua. Además te cuento, en una de nuestras últimas visitas, viendo una poza en un lugar que se llama Pozas Azules, creo que fue la hija de Valeria, dijo, ay, qué chistosas son esas bolitas que se ven por ahí flotando. Y pensaba, no, pues ella pensaba que ya las conocíamos y dijo, ah, bueno, pues están padres, ¿no? Pero cuando todo el mundo le dijo, ¿cuáles? ¿De qué estás hablando? Resulta que era un nuevo descubrimiento, una nueva poza en donde flotan unos domos, así un domo tal cual, blancos, y flotando muchos domos blancos que nunca habíamos visto. Entonces ahora eso es algo que estamos estudiando. Adentro de esos domos, en donde el domo parece ser una protección de luz y también para que no haya oxígeno, adentro de esos domos viven bacterias que son únicas, también de aquellos años, ¿no? En donde el mundo, yo creo que ni oxígeno tenía, porque cuando ves ese lugar está lleno de metano, y muchas de las bacterias que viven ahí pues son bacterias de verdad, de esas que sí yo no puedo cultivar, claro, y que estamos usando otras metodologías para estudiarlas. Y eso es algo que, pues que no habíamos visto a pesar de que teníamos 10 años explorando. Entonces, ¿qué más hay por descubrir? No sé, pero ojalá que no nos acabemos este lugar, que no se acabe el agua y que nos dé tiempo de descubrir más. Pues doctora, yo le agradezco mucho la entrevista y pues tenemos ese tema pendiente. Claro que sí. Vamos a visitar, si nos lo permite, sí, con usted, claro, Cuatro Ciénegas. Me encantaría. Le agradezco mucho esta entrevista. Gracias. Nosotros continuamos con Factor Ciencia. Quédense con nosotros. A pesar de carecer de fósforo y hierro, el Valle de Cuatro Ciénegas posee una gran diversidad biológica. Muchas de sus especies de peces, reptiles, algas y bacterias son exclusivas de la región. Con un gran número de manantiales y pozas, los expertos lo consideran un sitio único y de suma importancia para comprender el origen y la evolución de la vida en la Tierra. Cuatro Ciénegas, un área natural protegida que debemos preservar porque aquí hay muchas respuestas sobre el origen de la vida. Platíquenos, ¿cómo es este lugar, Cuatro Ciénegas? ¿Qué representa para usted? Cuatro Ciénegas fue un cambio total en mi vida. Se nos apareció literalmente cuando NASA nos lleva ahí en 1999, justo antes del milenio. Y de repente un viejito que lleva estudiando ahí 40 años, que se llama Wendell Minkley, nos dice, es que aquí estaba el mar hace 200 millones de años y a ti te toca salvarlo y demostrarlo. Dices, bueno, le dio demasiado sol, pero tenía absolutamente toda la razón. Se equivocó en el tiempo. Lo que hemos encontrado en Cuatro Ciénegas es que es una máquina del tiempo, pero que nos lleva al Precámbrico, hace 1.000 millones de años. Entonces, sí es un mar atrapado, donde las criaturas sobrevivieron a las grandes extinciones, donde tenemos microbios que se separaron de sus hermanos marinos y que está estudiando Gaby Olmedo aquí en Cinvestav, Irapuato, de hace 1.000 millones de años, que se separaron las ramas filogenéticas que dan lugar a estos linajes y en Cuatro Ciénegas sobrevivieron y el resto del mundo se murieron. Simplemente de las
criaturas que está estudiando Gaby, aumentamos 60% lo que se sabe del género mejor conocido del mundo, que es Bacillus. Entonces, aumentamos lo que sabemos de Bacillus 60% en una laguna que mide 300 metros de largo y que ya no existe. Entonces, durante 17 años estudiamos Cuatro Ciénegas, al principio temerosos y no entendiendo muy bien qué estábamos buscando, porque un lugar sin nutrientes en la mitad del desierto debe ser muy pobre en vida. Y lo que estábamos encontrando desde un principio es que era el lugar más rico en vida que conocíamos. Entonces nos hemos pasado estos 17 años haciendo un inventario cuidadoso con 100 científicos mexicanos de qué es Cuatro Ciénegas, y sí es un centro de biodiversidad que va desde los pájaros, los peces, los reptiles, hasta los microartrópodos y las bacterias y los virus. Es el lugar más diverso en virus del mundo y, por lo tanto, el más biodiverso en bacterias del mundo que sabemos. Los virus son asesinos nanométricos. Se calcula que hay más de 5.000 descubiertos. Se encuentran cubiertos por una capa de proteína. En su interior contienen ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, el ADN que porta la información hereditaria. Para reproducirse, se introducen en una célula viva. De esta forma crecen, infectan y matan células de plantas, animales y humanos. Se propagan a través del aire, agua contaminada, picaduras de mosquitos o fluidos como sangre, saliva o secreción nasal. Causan enfermedades como gripe, herpes, cólera, sida y ébola. Las bacterias están presentes en todo el planeta. Estos organismos unicelulares se reproducen replicándose a sí mismos. A diferencia de los virus, no requieren hospedarse en otras células. Crean colonias a gran velocidad. Por lo general, las bacterias son benéficas, mantienen las plantas saludables, limpian el agua, conservan alimentos. Viven dentro de nosotros como una barrera protectora, participando en el proceso digestivo y en el aprovechamiento de nutrientes. Un pequeño grupo, menos del 1%, causa enfermedades. Se propagan por aire, agua contaminada, carne de animales infectados o contacto físico. Algunas son responsables de cólera, salmonelosis, meningitis y pulmonía. Tanto virus como bacterias requieren de potentes microscopios para su observación. Cuatro Ciénegas, un lugar privilegiado de pozas multicolor que conserva los mismos microorganismos de un mar primitivo. Una máquina del tiempo que ha sobrevivido a cambios climáticos globales, glaciaciones y extinciones masivas. Una reserva natural en peligro de extinción, en gran parte por el modelo ineficiente de la agricultura en la zona y por la extracción de agua para riego de cultivos. Cuatro Ciénegas, un paraíso que aún podemos rescatar por el bien del planeta. Y es una mariposa blanca desde el espacio. Entonces, ¿cómo una mariposa blanca que se ve vacía puede estar tan llena de vida? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Y ahora que nos vamos de sabático hay que juntar todo este conocimiento. Esta mariposa que se ve desde el espacio tiene forma de mariposa aquí con la Sierra de San Marcos en medio, y la Sierra de San Marcos, que es el cuerpo de la mariposa, tiene fuego en la panza, y esa es la razón de Cuatro Ciénegas. Es una falla activa que más que nada es una anomalía en el magma, donde ahí está más cerca que del resto de los lugares. Y entonces ese magma calienta el agua profunda, lo sube a la superficie, rico en azufre, pobre en fósforo y pobre en oxígeno, simulando el mar del pasado.
Entonces, lo que tenemos es, si nos imaginamos un guión de una película, tenemos el guión original de la película original, del mar original. ¿Y qué pasó? Que el director de la película, cuando entra el fósforo después de un evento de congelación global que separa al precámbrico de la explosión del cámbrico, cambió de guión al liberarse el fósforo que estaba guardado entre las rocas. ¿Por qué? Porque el hielo rascó las rocas liberando el fósforo, entró en contacto con el oxígeno que habían producido las bacterias que viven en Cuatro Ciénegas y entra agua limpia rica en fosfato, rica en oxígeno, y se cambia totalmente la química del mar y empieza otro guión de la vida, que es el guión de la vida que estamos nosotros. No hubiéramos sido posibles sin esa congelación global. Las bacterias de Cuatro Ciénegas hubieran seguido conquistando el mundo y ya. ¿Por qué? Porque la vida grande necesita muchos nutrientes, necesita en particular esta molécula rica en energía que es el fósforo. Y el fósforo es el lugar más pobre en esta molécula rica en energía que está en nuestro ADN y en nuestra ATP, que hace la molécula que guarda la energía en toda la vida que conocemos. Es muy pobre en Cuatro Ciénegas, por eso se guardó ese guión original. Que como no hay fósforo, siga con la misma película, no se ha enterado que el resto del mundo está lleno de fósforo. El fósforo es el elemento con el número atómico 15 y su símbolo es P. Es un no metal, un elemento muy reactivo. Se oxida al entrar en contacto con el oxígeno del aire. Es el segundo mineral más abundante en el cuerpo humano. Forma parte de todas las células y es constituyente del material genético. Ayuda en el mantenimiento de huesos y dientes. Está presente en la molécula que concentra las reservas de energía a nivel celular. Oiga, por último, doctor, tristemente, es un lugar que está desapareciendo de a poco y nos está tocando ver. Sí, ese es el paraíso perdido, tanto como es encontrar el paraíso que guardó la vida desde un principio, como que se nos está yendo entre las manos, sobrevivió a todas las grandes extinciones y no nos ha sobrevivido a los últimos 50 años de depredación humana. Y lo que pasó es una tragedia anunciada con el reparto agrario y el reparto de los derechos del agua que hizo Cárdenas, que por cierto fundó el Politécnico Nacional. Él no sabía de ecología, por supuesto, era un ingeniero. Se repartió los derechos del agua de Cuatro Ciénegas, 4 municipios afuera de Cuatro Ciénegas. Entonces el agua de Cuatro Ciénegas es exportada desde los años 60 hasta la frontera, municipio de frontera pegadito a Monclova. Entonces toda esa agua sale, el 80% del agua del humedal afuera del ecosistema para regar unos campos de alfalfa de unos cuantos usuarios al final de la cadena y mientras se evapora a los 50 grados que llega el desierto en el camino. Entonces, hace 60 años no teníamos la menor idea de la fragilidad del planeta Tierra, no teníamos la menor idea de la importancia del agua, no sabíamos lo finitos que son los recursos naturales y que el ciclo del agua es un ciclo limitado. Ahora ya lo sabemos. Y ahora podemos decir, además, que Cuatro Ciénegas no solo es una ventana al pasado y ya posiblemente a entender la vida en otros planetas, sino es una ventana hacia el futuro. Cuatro Ciénegas tiene recursos genéticos invaluables que nos pueden ayudar a limpiar este planeta y si hicieron que este planeta se volviera azul una vez, lo pueden hacer otra vez. Yo con eso me quedo, doctora, con esa esperanza. Le agradezco muchísimo.
Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Angelio del Cinvestav en Irapuato. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.